Buenas tardes para todas y para todos. Buenas Les damos la tardes. Buenas bienvenida. tardes. Un placer de vuelta encontrarnos con ustedes. Esto ya, aunque acaben las pandemias, vamos a seguir haciéndolo, sepan que es un placer estos encuentros, estos intercambios que nos enriquecen a todos, porque luego nos siguen escribiendo luego que terminan las actividades por correo, con dudas, pidiendo bibliografía, y un poco es el sentido de hacer estas actividades y el sentido también de ese rol que tiene el museo como ese otro espacio educativo, que no es la escuela, no es el liceo, vendría a ser como, bueno, si se quiere una educación no formal, pero también continua, y sobre todo que trabaja con un material sensible a través de las exposiciones que nos conectan esos hechos históricos con la contemporaneidad, y que un poco también es el sentido entonces de hacer estas actividades, estas charlas, donde nos salimos un poco de las líneas de tiempo y y revisitar los mismos textos, y damos también difusión al saber que se genera en la academia. Me parece algo fundamental que en un país donde, por suerte, son muchos los egresados y los estudiantes en las distintas, en una universidad que es pública, más allá de que hay universidades privadas, pero la UDELAR genera o egresan de la UDELAR investigadores en las distintas carreras, que las investigaciones, los productos de sus estudios, los podamos acercar a toda la comunidad. Me parece que es uno de los sentidos o roles que tiene el museo como ese otro espacio educativo. De hecho, nosotros en las exposiciones nos apoyamos en esas investigaciones, nunca usamos un único texto, ni un único autor, sino que insistimos en que los discursos son arbitrarios, las exposiciones, los temas que elegimos son unos, podían ser otros, tratamos de ser lo más diversos y lo más abarcativo, pero nunca se puede poner todo en una exposición, y nunca se va a poder hablar de todo lo que hace un tema, como puede ser la jura de la Constitución, en una sola charla. Entonces, bueno, es como generar disparadores, preguntas, interrogantes, dudas, certezas, certezas en general pocas. Apuntamos más a la reflexión, a la generación de un juicio crítico, a generar una masa crítica, que es algo que quizá en nuestra sociedad contemporánea esté faltando. A ponernos también, por ejemplo, hoy que hablamos de la jura de la Constitución, a ponernos en los zapatos y en la piel de esos habitantes de un Montevideo que era muy otro, en esos habitantes que eran muy distintos, en una constitución que, si bien aseguraba una república, lo cual no era menor, dejaba por fuera a mucha población que no eran ciudadanos, que quizá de eso un poco también hoy hable Gonzalo. Entonces, bueno, dicho esto, volviéndose a que quizá lo dije presentando la primera actividad como directora del museo, porque alguien el otro día dice, bueno, no te presentaste. Bueno, me presento, soy la directora del Museo Histórico Cabildo, ya hace 8 años, y bueno, un poco la museografía, las actividades que generamos, más en el sentido que les decía recién. Y bueno, voy a pasar a presentar a mi compañero de trabajo, que es un placer su incorporación al equipo como investigador, a Gonzalo Leighton, que se incorporó en marzo como investigador del Museo Histórico Cabildo. Y que, bueno, Gonzalo es licenciado en Historia, justamente por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. Actualmente cursa una maestría en Historia Rioplatense en la misma facultad, en la UDELAR. Es docente e investigador del Departamento de Historia Americana. Ha publicado múltiples artículos y notas en medios de prensa de Uruguay y Argentina, y se desempeña como docente de historia en secundaria en instituciones privadas. Dicho esto, le doy la palabra a Gonzalo, que se va a explayar hoy quizá con más tranquilidad, porque va a ser el único orador de esta, no orador porque queda horrible decir orador, sino el único
disertante o el único que se ponga a charlar, y luego vamos a pasar una ronda de preguntas tratando de responderlas todas, para que, bueno, todos nos quedemos contentos de haber participado de este conversatorio, que si no, no sería conversatorio, sería un monólogo. Así que, Exacto. bueno, dicho esto, le paso la palabra. Exacto, le paso la palabra a Gonzalo. Y bueno, y muchas gracias de vuelta a todos por estar acá. Bueno, buenas tardes. Me sumo a los saludos de Rosana para todos. Veo que hay muchos repetidores, digamos, así que me deja contento que se sigan sumando, mucha gente que vuelve a participar. Así que un placer entonces. Y no demoro más, entro en tema directamente. Primero una mínima aclaración que me gustaría hacer con respecto a cómo voy a encarar el tema de la jura de la primera Constitución. Aclarar que yo no tengo una formación jurídica, por lo tanto la idea no va a ser trabajar la Constitución desde ese aspecto. No voy a hacer un análisis legal de los artículos, ni un estudio comparativo con otras constituciones del periodo, o un estudio comparativo de la evolución de las distintas constituciones que tuvo el país. Lo que me gustaría hacer es recrear el contexto histórico, el contexto social en el cual surgió esa primera Constitución, intentar recrear, situarnos vivencialmente en aquella jornada del 18 de julio de 1830, especial y espacialmente en esa jornada. Espacialmente digo porque intentaré que nos situemos en la Plaza Mayor, que es como se le conocía en ese entonces a la actual Plaza Matriz, ubicada enfrente al Cabildo de Montevideo. Situarnos allí utilizando, por supuesto, los documentos, las fuentes, pero también la imaginación para poder recrear ese momento, una imaginación, por supuesto, de tipo histórico. En historia, creo yo, creo que es fundamental la imaginación histórica, y digo imaginación, que no es lo mismo que invención. En historia, como sabemos, no se debe inventar, pero sí que hay mucho lugar para la imaginación. Como lo hemos hecho las dos actividades anteriores, sobre la batalla de las Piedras, la primera, y sobre Artigas y la construcción de la nacionalidad uruguaya, la segunda, la idea de estas charlas que presentamos es ofrecer una historia crítica, como decía Rosana, que incorpora el resultado de investigaciones académicas, recientes o tradicionales, ya consagradas, digamos de así, pero sobre todo, y esto me parece a título personal lo más importante, es una historia que estimule a los asistentes, que los estimule a ustedes a profundizar en conocimientos nuevos o en conocimientos que tal vez ya poseen, pero que hace tiempo que no revisan, que no actualizan, que los impulse en definitiva a reflexionar sobre distintos aspectos de la historia del Uruguay y de la construcción histórica. Pero no tenemos que olvidar nunca que la historia es una construcción, la historia es un relato que hay que probar, que hay que justificar, que hay que documentar, que tiene que ser explicativo, pero que como todo relato está permeado necesariamente por la visión del mundo de quién o quiénes lo construyen. Y esto muchas veces es tan o más importante incluso que los hechos históricos en sí mismos. Por lo tanto, no existen historias puras, historias lavadas, así como no existen acontecimientos puros, lo que no significa que la historia tenga que ser un adoctrinamiento ni una bajada de línea. Eso no es lo que intentamos hacer, no es el tipo de reflexión que nos interesa difundir, sino un tipo de historia serio, documentado, pero también reflexivo, con aportes personales, y como decía Rosana, que ponga en dudas algunas certezas o pretendidas certezas. Bien, dicho esto, me zambullo en el pasado remoto de nuestro país. Me gustaría hacer primeramente, antes de entrar directamente a estudiar el momento de 1830, un brevísimo repaso de la situación histórica para posicionarnos, para ver cómo llegamos a ese 1830. ¿Qué ocurrió en los años previos? No puedo irme demasiado para atrás porque no me va a dar el tiempo, pero mínimamente podemos decir que luego de la derrota de Artigas en 1820,
luego de que el proyecto de la Liga Federal se cae. La provincia, recordemos, estaba en guerra contra Portugal, con la complicidad y con el consentimiento tácito de Buenos Aires. Es derrotada, la provincia queda bajo dominio portugués, representado en Montevideo por el comandante Carlos Federico Lecor, conocido como el Barón de la Laguna. Y en 1821 la provincia es incorporada al reino de Portugal, Brasil y Algarbes, como se lo conocía, con el nombre de Provincia Cisplatina. Luego de esta situación, un año después, dentro del reino de Portugal hay una división. Brasil se independiza y se establece un imperio en Brasil, el Imperio del Brasil. Y entonces la guarnición portuguesa de Montevideo entrega la provincia a los brasileños, que quedan comandados por el mismo Lecor. Rápidamente estalla una resistencia entre los orientales a esa anexión. No quiere decir que antes no hubiese resistencia, pero cuando se da ese cambio de mando, estalla una resistencia armada, sustentada por el Cabildo de Montevideo y por una asociación secreta y patriótica que se llamaba de los Caballeros Orientales. Es una revolución que no tiene cabida, que fracasa, digámoslo así, en 1823, y después, en 1825, se da la expedición de los 33 orientales, el desembarco, la constitución de un gobierno provisional en Florida, que es un gobierno que designa a Lavalleja como jefe militar, y que convoca elecciones para crear una asamblea. Esta asamblea, que se establece en 1825, proclama la independencia de la provincia, el 25 de agosto, proclama la independencia de la provincia y su unión, su anexión a las demás provincias a las demás provincias unidas del Río de la Plata. Es decir, retoma su soberanía y con ella decide o solicita unirse a las provincias unidas del Río de la Plata. Hubo luego una serie de victorias militares contra los brasileños, las reconocidas batallas de Rincón y de Sarandí, por ejemplo, que impulsan a que el Congreso argentino acepte la incorporación de las provincias orientales a su seno, hecho que provoca la declaración de guerra del Brasil a las Provincias Unidas. Así la guerra se amplía, pasan algunos años, no hay demasiados avances, está en una situación de equilibrio, a pesar de que las Provincias Unidas obtienen algunas victorias resonantes, como la batalla de Ituzaingó, por ejemplo. Pero bueno, estaba una situación un poco estancada y comienzan más seriamente las tratativas de paz, de llegar a un acuerdo de pacificar la región. Y ahí aparece la mediación de Gran Bretaña. Gran Bretaña, como sabemos, tenía intereses económicos creados muy fuertes en la región, y la situación de guerra constante, el bloqueo a los puertos, sobre todo al puerto de Buenos Aires, le perjudicaba enormemente. Entra entonces en las negociaciones Gran Bretaña. Londres envía a su mediador, Lord Ponsonby, es un nombre muy conocido, y propone una solución, una salida a ese conflicto, que es la independencia total de la provincia. Por supuesto, esta solución que plantean traería, según ellos, aparejada la paz a la región, pero sobre todo iba a consolidar el comercio inglés, iba a impedir que fueran dos grandes estados como Brasil y Argentina los que tuvieran en exclusividad el derecho a la entrada al continente, digamos, porque el estuario del Río de la Plata era considerado el ingreso al continente a través de toda esa cadena de ríos. Esto no quiere decir que la independencia de la provincia haya sido únicamente una imposición exterior. Por supuesto, en la provincia ya existían grupos de personas que pretendían una independencia absoluta, no querían ser ni argentinos ni brasileños. Entonces, esta solución de independencia total es la que se adopta y es, en definitiva, la que va a prevalecer en lo que se conoce como la Convención Preliminar de Paz del año 28. Que según lo que dicen, hay consenso entre los investigadores, entre los historiadores, que esta convención tuvo muchos defectos que iban a complicar a futuro toda la región del Plata. Por ejemplo, no se establecieron los límites del nuevo Estado que se iba a crear,
no se le reconoció voluntad de independencia al pueblo oriental, sino que se le concedió una independencia. Pibel de Otto, por ejemplo, que trabajó mucho este tema, decía que quien examinase las actas de la convención iba a creerse que la independencia de la provincia oriental era el fruto de una concesión graciable de Brasil y de las Provincias Unidas, es decir, del emperador Pedro I y del gobernador Manuel Dorrego. Entonces, dicho esto, en la Convención Preliminar de Paz se le otorga, llamémosla así, la independencia de la provincia y se pide que se instale una asamblea en el territorio legislativa y constituyente, ¿tá?, que iría a trabajar durante lo que quedaba del año 28, durante el año 29, y se iba a encargar de redactar un proyecto de constitución. Ese proyecto de constitución, que ahora voy a entrar a analizar, es el que se va, con algunas modificaciones, con algunas enmiendas, es el que va a ser jurado el 18 de julio de 1830 por la población oriental. Pero bueno, volvamos un poquito a 1828, que es el año en que se firma esa convención y es el año en que se instala la Asamblea Legislativa y Constituyente. Esa asamblea que se instaló en San José, había alguien recién que comentaba ahí en el chat que estaba conectado desde San José, estuvo formada por 28 miembros, 28 representantes de los distintos pueblos de la provincia, representantes estos que ya tenían alguna experiencia legislativa, porque desde que se instaló el gobierno provisorio en el año 25, en la provincia hubo un gobierno propio, que impulsó algunas leyes, algunas normativas para regular un poco la situación del territorio. O sea, ¿y cuál era la misión, la razón de ser de esta asamblea? Primero tenía que nombrar un gobernador provisorio, para empezar. Ahí hubo una vacilación entre los dos caudillos principales, Rivera y Lavalleja, que eran las dos figuras más importantes del momento, pero la asamblea termina designando a Rondó, que no tenía demasiados apoyos políticos, pero que les pareció una salida un poco más prudente que nombrar a uno de los caudillos más preponderantes. Rondó va a terminar renunciando, no va a llegar ni siquiera a 1830 y va a ser Lavalleja el que ocupe su lugar. Además, esta asamblea tenía que reglamentar la situación, tenía que disponer algunas leyes, y así lo hizo en ese año y medio en el que actuó, casi 2. Por ejemplo, la ley de imprenta o la ampliación de la ley sobre la libertad de vientre y la prohibición del tráfico de esclavos en el territorio. La libertad de vientre quiere decir que todo hijo de madre esclava nace libre. Se encargó además de unificar algunos procedimientos que ya existían en materia de administración de justicia, porque era muy caótica la situación, no estaba claro qué y cómo qué justicia se debía aplicar, cómo se debía aplicar, en base a qué, si el territorio había pasado por tantas manos, tantos gobiernos en muy poco tiempo, que era bastante confuso, ante quién había que reclamar en materia de pleitos, ante quién apelar, dónde estaban y quiénes eran los jueces en las distintas instancias, letrados, civiles, jueces de paz. Bueno, hubo una serie de disposiciones que fueron en ese sentido. También se encargó de establecer algunos impuestos, sobre todo los impuestos de aduana, para regir un poco las exportaciones, las importaciones. Todo eso en el sentido de asamblea legislativa. Pero también la asamblea, y fundamentalmente, tiene un carácter constitucional. Por eso, otra de sus funciones, y la que más nos interesa hoy, fue la de redactar una constitución para el nuevo Estado que se estaba creando. Para redactar entonces esa constitución se designó una comisión especial formada específicamente con este fin, por algunas personas que tenían cierta experiencia en ciencias jurídicas. El presidente fue Jaime Sudáñez, y algunos de los que tuvieron más destacada labor fue José Yauri y Santiago Vázquez, dos personas que tenían larga trayectoria. Yauri era un abogado, había tenido, bueno, desde el principio del siglo vínculo con las altas esferas políticas, incluso había tenido buenas relaciones con Lecor, cuando la provincia estaba bajo gobierno portugués y brasilero.
había jurado la Constitución de Brasil, en 1822, y Santiago Vázquez, el otro jurista importante, había participado de la redacción de la Constitución Argentina en el año 26, de modo que tenían cierta experiencia. Pero tampoco que fueran destacados constitucionalistas. Más bien se basaron en esa experiencia personal que les mencionaba, en su formación como abogados, y se basaron en algunas otras constituciones que en esos años se habían escrito, por ejemplo, la Constitución francesa, que es del año 1791, la española de 1812, estas constituciones que les mencionaba de Argentina y de Brasil, pero sobre todo se basaron en algunos antecedentes propios, provinciales, de estas leyes que las diversas legislaturas que les mencionaba, que se habían instalado desde el año 25, habían sancionado. Pero bueno, por lo que se dice y por lo que dice por lo que dijeron los mismos miembros de la comisión, las dificultades que tuvieron que afrontar al momento de reunirse y de disponer, de redactar esa constitución fueron muchas, y el mismo José Yauri lo menciona en las actas que quedaron. Les voy a leer mínimamente un pasaje de lo que dice Yauri con respecto a las dificultades que encontraron. Y dice: la comisión no tiene la vanidad de persuadirse que haya hecho una obra original, grande ni perfecta. Lo primero sería una extravagancia, porque en materia de constituciones poco o nada hay que discurrir después que las naciones más civilizadas del globo las han hecho. Lo grande y lo perfecto no era compatible con las escasas luces de los miembros de la comisión, y con dificultades de todo orden que les ha sido forzado superar para concluir un trabajo tan delicado como importante. Sin la comodidad precisa para el recogimiento y la meditación, o sea, el apuro que tenían por sancionar la Constitución, sin libros y sin una sociedad numerosa de ciudadanos ilustrados a quienes consultar y de quienes recoger conocimientos útiles. Es decir, ellos, que eran los más idóneos para redactar la Constitución, asumían que la situación era complicada, que no tenían a quién consultarles, y que tenían que basarse en la poca experiencia que ellos mismos tenían y en otras constituciones que ya se habían redactado. Bueno, esta comisión presenta el proyecto a la Asamblea en mayo de 1829. Fíjense que la Convención de Paz fue en agosto del 28 y en mayo ya estaba pronta el proyecto. La Asamblea lo estudia por algunos meses, se suscitan algunas discusiones, algunos cambios, y en septiembre del mismo año se le da el visto bueno y el proyecto es aprobado. Septiembre del año 29 se aprueba el proyecto, pero la Constitución se va a jurar recién en julio del año 30, es decir, casi un año después, 10 meses después. ¿Qué es lo que pasó entre tanto? Antes de que la Constitución fuera presentada al pueblo oriental para ser jurada, faltaba la aprobación de las dos potencias vecinas. En la Convención Preliminar de Paz se había establecido que la Constitución del nuevo Estado que se había creado tenía que ser ratificada y aceptada por Brasil y por las Provincias Unidas. Fíjense entonces el grado de, si se quiere, de independencia dependiente o tutelada de alguna manera con la que surge el nuevo Estado. Su constitución, su propia constitución, que se la iban a dar sus propios representantes, tenía que ser aprobada por aquellos países que hasta 2 años antes se habían disputado su propio territorio. Entonces la Asamblea envía 2 emisarios, uno a Río de Janeiro o el otro a Buenos Aires. Los gobiernos locales estudian el proyecto, corroboran que no existían cláusulas que los perjudicaran, se cuidaron mucho antes de mandarlos de que no hubiera nada que pudiera oponerse a la seguridad de esos respectivos estados, sobre todo, me imagino, en materia de límites territoriales, que era el gran problema, uno de los grandes problemas. Y bueno, y finalmente la aprobación llegó en mayo de 1830, se tomaron unos meses los representantes y aprobaron la Constitución. Y ahí sí, de este modo quedó libre el camino para que la población local jurara la nueva Constitución, que es el acontecimiento que voy a entrar a trabajar ahora. Bien,
el día de la jura. El 18 de julio, que es el día que se había establecido para jurar la Constitución, hubo en Montevideo y en diversos centros urbanos del interior de la campaña ceremonias relativas a este acontecimiento que se llamó la Jura de la Constitución. El primer homenaje público que se realizó fue en la capital, en Montevideo, en la iglesia matriz, una misa, un Te Deum, que es una misa católica de carácter celebratorio, en la que hay cantos, hay un himno celebratorio justamente. En esta misa que estuvo a cargo del sacerdote José Benito Lamas, asistieron, por supuesto, los constituyentes, los miembros de la Asamblea, miembros del Ejecutivo y altos funcionarios, tanto civiles, militares, por supuesto, y una gran cantidad de público del pueblo llano, digámoslo así. Una vez terminada esa ceremonia, imaginémonos a todos estos representantes bajando la escalinata de la iglesia matriz, cruzando la plaza, entrando en el cabildo y subiendo las escaleras, la misma escalinata que existe hoy en día, y reuniéndose en la sala de sesiones del cabildo, que es en el primer piso, con los balcones que dan hacia la calle Juan Carlos Gómez y hacia la Plaza Mayor, como se conocía en ese momento. Por supuesto, tenemos el registro de los nombres de todos los participantes, pero me parece que no voy a aburrir con una lista de nombres. Solo decir que el presidente de la Asamblea fue Silvestre Blanco, el vicepresidente Alejandro Chucarro. Y bueno, ahí comienza la ceremonia más formal. Se leyó íntegramente la Constitución, de punta a punta. Luego fueron pasando uno a uno los distintos representantes para jurar solemnemente. A continuación vino el juramento del gobernador provisorio, de Juan Antonio Lavalleja, y de los ministros de Lavalleja, y luego el propio Lavalleja le tomó el juramento a los miembros del tribunal y a otros altos funcionarios públicos. ¿Cuál era ese juramento? Se preguntarán. Era el siguiente. A cada uno se lo interrogó de esta manera. ¿Juráis a Dios y prometéis a la patria cumplir y hacer cumplir cuando de vosotros dependa la Constitución del Estado Oriental del Uruguay, sancionada el 10 de septiembre de 1829 por los representantes de la Nación? Ahí, por supuesto, se contestaba: sí, juro. Se volvía a preguntar: ¿juráis defender la forma de gobierno representativa republicana que establece la Constitución? Sí, juro, nuevamente. ¿Juráis respetar, obedecer y defender las autoridades que fueron nombradas a virtud de lo sancionado en la misma? Sí, juro. Y finalmente, ¿juráis obedecer y cumplir las leyes, decretos y resoluciones que diere el cuerpo legislativo de la nación? Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os ayudará, y si no, Él y la patria os lo demandarán. Ese fue el juramento, letra por letra, que tuvieron que juramentar los representantes y los funcionarios, y todos, en realidad, porque ahí termina. Luego me imagino varias horas, porque eran uno por uno que tenían que ir pasando. Termina el acto en el interior del cabildo y se pasó a tomar juramento a la gente que estaba congregada en la plaza, al pueblo y a las fuerzas militares. Había un batallón de cazadores, un piquete de la milicia de infantería y un escuadrón de caballería. A cada uno de estas unidades se les leyó el juramento. Una vez jurado, se hicieron algunas descargas al aire, y luego también prestó juramento el pueblo, el vecindario, como se le conocía. Se volvió a leer la Constitución una vez más, se le hicieron al pueblo las mismas preguntas que a los representantes, y todo, por supuesto, no uno a uno, ¿no? Sino a todos en general. Y bueno, con este tipo de actos, que tienen una características formales, pero también celebratorias, sobre todo esta última parte, ocurrió en todo el país este tipo de actos. No es que solo ocurrió en la Plaza Mayor. Esto ocurrió en todo el país, en las distintas iglesias y plazas de los distintos pueblos y villas de campaña. Paysandú, Melo, Rosario,
Colonia, Dolores, Castillos, Minas, Trinidad, San José, Las Piedras, Pando, Santo Domingo del Soriano, todos los pueblos que existían y villas importantes en ese momento tuvieron que hacer ese juramento y en este mismo orden, los representantes, los funcionarios públicos, los militares y el pueblo que se había congregado. Pero no fue solo una fecha de juramentos aquel día, o sea, una instancia de juramentos, sino que también hubo celebraciones, numerosas celebraciones de todo tipo. Encontré en un periódico de la época, en un diario que se llamaba El Correo, que se publicaron distintas notas, distintos artículos en donde se describían las celebraciones. Seleccioné algunos pasajes para leerles, para que se puedan hacer una idea de lo que se vivió en aquellos días de julio, porque las celebraciones no se limitaron solo al 18, sino que se continuaron por varios días más. Por ejemplo, algunas descripciones nos cuentan cómo estaba adornada la Plaza Mayor, cómo estaba adornado el Cabildo, cómo estaban iluminadas las calles y las casas de los alrededores. En cuanto al 18 de julio mismo, a ese mismo día, el diario El Correo dice lo siguiente. El día terminó llenando el deber legal, y al suceder las tinieblas, la iluminación de las calles, plaza y demás casas públicas nos presentó con el arte un símil de la luz que nos había arrebatado el grueso manto de la noche. Esta forma de narrar, esta retórica, apelando a metáforas de la naturaleza, grandilocuentes, era muy usual en la época. Recordemos, estamos en un periodo que literariamente se le suele llamar periodo romántico. Y continúo con la descripción de las celebraciones. Y el inicio de esto que les voy a leer me parece bastante curioso y gracioso, si se quiere, porque me parece muy uruguayo, porque miren lo que pasó. El 18 de julio aún no estaba concluida la decoración de la plaza. Llegaron tarde a decorar la plaza. Y así fue que solo se nos presentó la casa consular, el Cabildo, adornada de vistosos transparentes y con una iluminación de vasos de colores, colocados con gusto y armonía para llamar nuestra atención. Sobre las azoteas de este edificio flameaban los pabellones argentino, oriental, brasilero y el de otras naciones de las que pueblan el universo. Por lo que hemos venido hablando, es claro por qué estaban los pabellones de Brasil y de Argentina flameando sobre el edificio del Cabildo. Otra de las banderas que flameaba era la inglesa, bien sabemos por qué. Y la otra era el pabellón oriental, que se había establecido muy poquito tiempo antes. La misma asamblea que se encargó de redactar las leyes y la Constitución fue la que diseñó y decretó cómo tenía que ser la bandera nacional, que en esa época tenía, muy parecida a la actual, pero en esa época tenía 9 franjas celestes, y esto correspondía a los 9 departamentos que formaban el territorio en aquel momento. Eran Montevideo, Canelones, Maldonado, San José, Soriano, Colonia, Durazno, Cerro Largo y Paysandú. Paysandú era el más extenso. Si vemos en el mapa, ocupaba casi todo el territorio, al norte del Río Negro, casi todo el territorio era Paysandú. Y en ese pasaje que les leí se habla de unas transparencias que estaban colgadas. Bueno, eran unas telas desplegadas en las que se habían insertado leyendas, mensajes, poemas en octavas, que hacían alusión a las distintas ramas de la economía, a las distintas ramas del saber humano, que era muy común en la época, cuando nacían las repúblicas, digamos así, que se pidiera casi como un llamado, un pedido a la industria, a la agricultura, a las fábricas, a las artes, al comercio, a la navegación, a las ciencias, casi como musas que vinieran a ayudar a sostener a ese naciente Estado. Y había otra transparencia que se había colgado frente a la casa consular, frente al Cabildo, que era un soneto que estaba dedicado al naciente Estado, y que también lo separé para leérselos, para que tengan una idea de cómo era el discurso, la retórica del momento. Y dice así: rayó el día inmortal y fortunado del Uruguay en la oriental ribera,
do la nueva nación sabia y guerrera, goza la libertad que ha conquistado. De las leyes el código sagrado funda desde hoy su gloria verdadera. Y el grito universal llama doquiera, salve día dichoso y suspirado. Salud, hijos de Oriente, la alegría inspire en vuestros pechos ardimiento, inflame vuestra heroica bizarría. Sostener de la ley el monumento oriental, jurasteis este día, cumplid hasta la tumba el juramento. En los días siguientes continuaron las celebraciones, se realizaron obras de danza, sobre todo mucho arte, obras de danza, música, teatro, se montaban tablados, en la plaza un tablado que duró varios días, que se montó especialmente para la ocasión, donde se sucedían distintas obras. Por supuesto se terminaron las obras de decoración, de iluminación de la plaza, de los alrededores, es decir, fueron jornadas de mucha celebración, así se narran en este diario que encontré, jornadas de mucha alegría, de mucho júbilo, también de celebración, hubo algunos desmanes, como siempre, pero bueno, se había generado un espíritu de mucha confianza realmente en la Constitución. Recordemos que el territorio venía de muchos años, 2 décadas de guerra, ¿verdad? De cambios de gobierno, de una gran confusión, llegaba como un momento, bueno, de asentar. Ahora, a partir de ahora en más somos un Estado. Y la Constitución fue ganando así casi como un halo mítico de que había llegado para poner fin a los males del país, un país que había sido azotado por la guerra continua, como les venía diciendo. Sin embargo, como se vería rápidamente, la Constitución no iba a resolver todos los problemas del país, ni mucho menos. Algunos sí iba a resolver y iba a crear otros problemas. Porque la situación, la realidad social, económica, era sumamente complicada. Bien, me parece importante, si bien dije que no iba a entrar a analizar legalmente la Constitución y no lo pienso hacer, sí comentarles, aunque sea algunos titulares o algunos los puntos más importantes de por dónde pasó la Constitución, qué fue lo que marcó. Lo esencial de una Constitución se puede sintetizar en 3 grandes temas. La Declaración de Derechos Individuales, el establecimiento de una forma de gobierno y la distribución de los poderes y las potestades de cada uno de esos poderes. El nombre del nuevo Estado. Había que poner un nombre. No tenía. Hasta el momento era la provincia oriental, había sido la provincia cisplatina. Se estableció que el nombre sería Estado Oriental del Uruguay. Se mantuvo el adjetivo oriental, que es el que había tenido siempre la provincia, pero también se propusieron otros nombres, que fueron descartados, por supuesto, pero que son algunos bastante curiosos. Por ejemplo, uno de ellos en la propia comisión y en la asamblea y en otras... ¿Perdón? Ah. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bueno, decía, otro de los nombres que se manejaron fue Estado de Montevideo, que se descartó porque era invisibilizar a todo el resto del territorio. Otro nombre fue Estado Oriental del Caudaloso Plata, curiosísimo, o Estado del Nord Argentino. Esos fueron otros 3 nombres que estuvieron en carpeta, pero que fueron descartados, afortunadamente. Bueno, se definió el nuevo Estado, el Estado Oriental del Uruguay, como la asociación política de todos los ciudadanos comprendidos en sus 9 departamentos. Fíjense que se habla de los 9 departamentos y no se habla del territorio, de los límites, porque no estaba establecido todavía. Se definió a ese Estado como libre e independiente de todo poder extranjero. Parece que fue una redundancia, como si libre e independiente fueran sinónimos, pero acá no se utilizan de esa manera. Independiente en relación a todo poder extranjero y libre en cuanto a las libertades civiles. Se estableció la religión del Estado, que fue la católica apostólica romana. Recordemos que la separación de la Iglesia y el Estado en Uruguay se va a dar muy tempranamente, con la Constitución de 1917, durante el primer vallismo.
Y en cuanto a la ciudadanía, se establece que los ciudadanos naturales eran todos los hombres libres mayores de 20 años nacidos en el Estado. Los ciudadanos legales eran los oficiales extranjeros que habían combatido con la República, fíjense el peso militar, o los extranjeros con un capital u oficio suficiente y con 3 años de residencia, o 3 creo que en caso de que fueran casados y 4 en caso de que fueran solteros. ¿Quiénes estaban excluidos de la ciudadanía del nuevo Estado? Bueno, el grueso de la población. Las mujeres, por supuesto, en la época eso ni se discutía. Los analfabetos, los soldados de línea, los peones jornaleros, los sirvientes a sueldo, los procesados por causa criminal, los deudores del Estado y los ebrios consuetudinarios. Este es un término que siempre a los chiquilines en el liceo los hace reír mucho, y siempre hay alguno que salta y dice, entonces fulanito no era. Si algunos son docentes, lo deben haber vivido. O sea, no eran ciudadanos, la gran mayoría de la población estaba excluida de la ciudadanía. ¿Cuál es la forma de gobierno que se estableció? La republicana representativa, con un sistema de 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Se determinaron los gobiernos departamentales, que iban a constituirse por un jefe político y una junta económico-administrativa. El poder legislativo se organizó en un sistema bicameral, senadores y representantes. Pero para poder acceder al Parlamento, y también a las juntas, y también para ser juez, o sea, para tener algún cargo representativo político en el gobierno importante, el ciudadano tenía que contar con, aparte de ser ciudadano, que ya eran muy pocos, tenían que contar con determinado capital, con un importe monetario que variaba según el caso, o una profesión, o un oficio, o un arte que pudiera producir ese capital. Luego, el Poder Ejecutivo era un Poder Ejecutivo fuerte, que tenía iniciativa legislativa, que tenía la facultad de observar los proyectos de ley, que podía nombrar empleados, que podía recaudar renta. El presidente, que además era el jefe de las Fuerzas Armadas, duraba 4 años en sus funciones y tenía la particularidad de que, que era elegido por la Asamblea General. Es decir, no era elegido directamente por los ciudadanos, por el voto ciudadano, sino que era un sistema indirecto. Se establecieron 3 ministerios para ese año: el de gobierno, el de guerra y el de hacienda. Otro punto importante: se prohibió el acceso de los militares al Parlamento. Este fue un punto muy discutido en la época, que causó bastantes problemas. Una vez que se aprobó la Constitución, hubo un grupo de militares que se unieron, Rivera y Lavalleja, y solicitaron que se rectificara la medida, pero no tuvo andamiaje. Lo que se dice es que la Asamblea siempre tuvo conflicto con los caudillos militares, no confiaba que estos, si entraban al Parlamento, iban a contribuir a mantener el equilibrio de los poderes. Lo que se quiso entonces fue prevenir esa posible influencia perturbadora de los caudillos. Y el tema fue cuestionado, porque se ha dicho que si bien lo que se quiso fue prevenir una influencia perturbadora, la solución que se encontró causó tal vez males peores. Pibel de Boto, Jiménez de Aréchaga o Zunfelde, que son los clásicos estudiosos de esta Constitución, dicen que lo que se hizo de esta manera fue dejar afuera a los militares de una escuela de civilidad como es el Parlamento. Bien. Y lo que se dice también, que esta exclusión hizo que el país sufriera, o fue causa de que el país sufriera por varios años guerras civiles, levantamientos militares. También puede ser un poco exagerada esta acusación, si bien es posible que muchos militares hubieran ingresado con eficacia a los debates parlamentarios, que se hubieran incorporado, también resulta difícil imaginarse a Rivera y Lavalleja discutiendo en el Parlamento, solucionando los problemas de esa manera, o a otros caudillos. Y además, en ninguno de los levantamientos militares y en las distintas revoluciones que hubo después de 1830 se levantó como bandera esa reivindicación. Es decir, no es que se levantaron los militares porque querían acceder al Parlamento.
La guerra civil tenía otras raíces, estaban en otros problemas. Bueno, y por último, en cuanto a los derechos individuales que la Constitución estableció, se otorgó, como dije, la libertad de vientre y se prohibió el tráfico de esclavos. Se abolieron los mayorazgos. Esto es el derecho que tenían los primogénitos de las familias de heredar todos los bienes. Se eliminaron los títulos de nobleza, las distinciones hereditarias. Se estableció la inviolabilidad del domicilio. Se prohibió castigar sin proceso judicial, sin sentencia legal. Se dio libertad de trabajo, la libertad de industria, libertad de pensamiento, libertad de prensa, igualdad ante la ley. Se le prometía a los ciudadanos respetar su vida, honor, seguridad y propiedad. Entre todas estas libertades o derechos que nosotros conocemos, existen hasta ahora, por supuesto, no se mencionan, por ejemplo, los derechos de reunión y de asociación, fundamentales para la formación de partidos políticos. Tampoco se hace referencia a la libertad de cultos, ¿verdad? Estas son algunas críticas que se le suele hacer. Críticas a esta Constitución se le han hecho muchísimas, negativas y positivas. Por ejemplo, en cuanto a las negativas, es que no se previó la coparticipación de los partidos políticos en el poder, lo que llevó a que las minorías políticas no tuvieran otra salida que los levantamientos y las revoluciones. El tema de la elección presidencial indirecta, que a lo largo de los años va a engendrar gobiernos de círculos personales, gobiernos fraudulentos, que se hayan suprimido los cabildos, que era el centro de la vida política local, cívica, de los distintos pueblos, y además que los gobiernos departamentales que se establecieron no se organizaron debidamente. Y bueno, y por supuesto el tema de la ciudad. La población rural, casi todos los peones rurales estaban excluidos de la ciudadanía. Esto va a favorecer el caudillismo, a provocar motines, dictaduras. Casi como que se entregó la campaña a la capital. También se le negó el voto al jornalero y al analfabeto, o sea, se estaba anulando políticamente a la gran mayoría del país. Los doctores o notables, las familias privilegiadas, los propietarios, se estaban reservando de esta manera la conducción del Estado y el usufructo del poder. Como críticas positivas, se le han hecho muchísimas, sobre todo la de la función civilizadora, una función de pedagogía política, una proyección hacia el futuro. Pivel dice, por ejemplo, que la Constitución revistió el carácter de un símbolo, que se convirtió en algo mítico, casi místico, casi sagrado a los ojos de los pueblos, que se remitían a ella con espíritu de concordia, de unidad. Por supuesto, la consagración de la libertad, de la igualdad ante la ley. Después, cómo se aplicara eso es otro tema. La libertad de prensa, el derecho a la propiedad, la inviolabilidad de la correspondencia, del domicilio. Todos estos puntos son importantísimos. También se dejó registro que en el territorio del Estado ya nadie iba a ser esclavo, la libertad de vientres como se la conocía, y quedó también prohibido para siempre el tráfico e introducción de nuevos esclavos. Esto no quiere decir que se haya abolido la esclavitud, hay una diferencia, o sea, ya nadie iba a ser esclavo y no se podían introducir nuevos esclavos, pero seguía habiendo esclavos. Por ejemplo, en la página siguiente, en relación al periódico que hoy les leía, El Correo, donde se cuentan las celebraciones, en la página siguiente di vuelta a la página y están los avisos económicos. Y ahí se pueden leer avisos de este tipo. Se vende una criada propia para ama de leche, sana y sin vicios. La persona que se interese en su compra puede acudir a la calle de San Joaquín, al lado de la pulpería de don Nicolás Piñero, que tratará con su dueña. O este otro. Se vende una criada buena cocinera y propia para el servicio interior. La persona que se interese en su compra puede acudir a esta imprenta donde darán razón. Bueno, ya vamos arriba de 42 minutos. Si me tienen paciencia, 3 minutitos más, quisiera, para cerrar, me parece importante ver, bueno, cuáles eran los problemas del país, del Uruguay, hacia 1830, porque esta Constitución se iba a implantar en un Estado que tenía serios problemas.
Como sabemos, la independencia del Uruguay no fue un acto, sino que fue un proceso. Uruguay nació como Estado en 1828 sin ser realmente independiente. La parte fundamental de la independencia del país se iba a obtener después de ese año, con la Constitución, con el establecimiento de los límites del territorio, con el desarrollo de un sentimiento nacionalista, con la conformación de partidos políticos, el Partido Colorado y el Partido Nacional, verdaderamente nacionales, pero para eso iba a tener que haber un andamiaje. Estamos en un país en 1830 que nace en esta vía independiente con una población muy escasa. Se estima que hacia 1830 Uruguay tenía 74.000 habitantes. 74.000 habitantes, un estadio centenario, no más que eso. Casi un 20% vivía en Montevideo y el resto en la campaña. O sea, era una campaña despoblada, con campos casi desiertos, con un mercado interno muy débil, lo que hacía muy difícil que se sostuviera ninguna industria. Había muy malas comunicaciones, ni hablar aún del ferrocarril, faltaban varias décadas, pero tampoco había muchos puentes ni carreteras. El Río Negro dividía al país a la mitad. Había un gran desorden en la propiedad de la tierra, producto de la guerra, de la incapacidad de justificar los títulos de propiedad. Se mezclaban grandes latifundios con pequeños propietarios, con los donatarios artiguistas. Recuerdan el reglamento de tierras de Artigas, que donó tierras. Había un monocultivo ganadero. La economía funcionaba básicamente en torno a la exportación de cuero, tasajo y charque. La agricultura estaba poco desarrollada. Había una gran debilidad financiera. Se dependía el Estado para recaudar dependía casi exclusivamente de la renta de aduana, lo que también provocaba una dependencia de los sectores sociales que dominaban el comercio exterior, los importadores, los barraqueros, los heladeristas. El país tenía que hacer frente a deudas, a gastos de guerra altísimos. El presupuesto militar se llevaba más del 70% del presupuesto total. Era además un país con poca madurez política. No había habido experiencias de gobierno propio, salvo el cabildo y algunas experiencias muy puntuales durante la Revolución, pero después la guerra se llevó todo por delante. Había problemas vinculados a la salud, a la educación, a la injerencia extranjera. Si bien los partidos políticos en la batalla de Carpintería del 36 pelearon colorados y blancos, los partidos políticos nacieron internacionalizados. Todavía no eran uruguayos 100%. No existía una conciencia de nacionalidad. Y no podía haberla en realidad. Los vínculos con Argentina, con Brasil, seguían existiendo desde todo punto de vista. Los límites territoriales, como decía, no estaban claros. No se rompieron de un día para el otro las relaciones económicas, sociales, familiares con los otros pueblos. Había una similitud de costumbres, lazos tradicionales, personalistas, muy largos, de muy largo tiempo. Y bueno, entonces el Estado debía consolidar la independencia, debía fijar sus límites. Bueno, la situación política, económica y social era complicada. La Constitución llegaba de arriba a instalarse en esta situación. Pero a pesar de todos estos problemas, la Constitución de 1830 fue un acto fundamental, fue fundacional de nuestro país. Estableció la soberanía nacional, estableció una serie de derechos individuales que se mantienen hasta el presente. El principio republicano y de las libertades civiles que hoy nos parecen tan lógicos, no lo eran en aquel momento. En Europa había un intento de restablecer el absolutismo monárquico. Las repúblicas americanas estaban teniendo problemas para consolidarse. Chile se encaminaba a una dictadura. Las Provincias Unidas, la unidad política de las Provincias Unidas trastabillaba. Bueno, Brasil era un imperio, ¿no? En Brasil había un emperador. O sea, no, lo republicano no era lo común. La Constitución significó entonces en ese momento de crisis una esperanza de concordia, como les decía, un llamamiento de paz. Fue un símbolo, se logró rodearla de un halo mítico, se convirtió en algo casi sagrado, colocada por encima de los partidos políticos, exaltada en la prensa, en la literatura política. Y bueno, felizmente, desde aquel 1830 la civilización y la cultura han avanzado, han cambiado mucho, se ha ampliado sensiblemente la esfera de acción del Estado, se incorporaron instituciones, se ensayaron nuevas formas de organización y se han atendido realidades sociales y económicas que desconocidas en la época, y sobre todo, y lo más importante, se amplió el derecho de ciudadanía, fundamental.
Y bueno, no le saco más tiempo porque me pasé muchísimo. 50 minutos me pasé. Perdón, me pasé 10, 50 total. Así que bueno, les agradezco la atención, espero que haya sido de interés y bueno, abrimos un espacio de algunos minutos de preguntas, dudas. Bueno, si querés las voy leyendo, las que van surgiendo. Esperen. Néstor dice, se juró por la patria. ¿Cómo sentía el pueblo en todo el territorio ese concepto de patria? Bueno, imagino que muy diferente en cada lugar. La verdad que no podría responderlo muy certeramente, pero pensemos que en la provincia oriental que se constituyó como Estado había distintos intereses. Había gente abrasilerada, gente que quería seguir bajo dominio brasilero, había gente aporteñada, todas estas son términos de la época. Había gente que quería una provincia oriental libre, independiente, como lo resultó serlo. Depende un poco de la situación de cada quien. Había mucha gente que no tenía ni idea. Iba atrás del caudillo. Había de todo, en cada pueblo, en cada villa y en campaña, sobre todo. Había. Y creo que con el tiempo. Perdón. Rodrigo, que está levantando la mano, si querés desmutearte, Rodrigo, y... Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, tenía dos preguntas, una un poco más concreta que la otra. Al principio vos dijiste, Gonzalo, que los orientales no querían ser ni argentinos ni brasileños, ¿correcto? Un grupo, algunos. Ah. Había otros, como decía recién, que les venía bien seguir con Brasil, porque tenían sus títulos de mayorazgo, sus títulos de nobiliarios, y había otros que querían la unión con las Provincias Unidas. Está, porque yo estaba pensando si buscaban ahí una nacionalidad independiente o si buscaban simplemente ser o argentinos o brasileños. Por eso decía, había de todo, había distintos grupos, distintas facciones, o como quieran decirle, o intereses personales, pero había un sentimiento de independencia muy fuerte también, eso también lo decía, no es que la independencia vino dada de arriba por la Convención de Paz y acá se aceptó, no, había ya para esa época un grupo de gente que quería una independencia total, digámosle así. Pero también había gente como Manuel Barreiro, por ejemplo, o Pagola, que habían sido artiguistas de la primera época, que veían, porque alguien de ahí vi también alguna referencia a la propuesta de Artigas, no tiene nada que ver con esta constitución de un Estado independiente. El proyecto de Artigas era de la Liga Federal, provincias soberanas que cedían parte de su soberanía para una unión con las otras provincias del Río de la Plata, Santa Fe, Córdoba, Misiones, Entre Ríos, no me acuerdo si me está faltando alguna, Misiones creo, y Buenos Aires. Pero que la capital no estuviera en Buenos Aires, que ese era todo otro tema, ¿no? Por eso no, con la propuesta de Artigas de esta constitución, no. ¿Dónde sería la capital para Artigas? ¿Sabes que no lo tengo muy claro dónde quería poner la capital de Artigas? Tal vez hasta rotativa, me imagino. ¿No era Purificación? O en Purificación, ¿no? Sí, podría Purificación, ser. me parece. Podría ser, sí, ahora que sí. Tengo Y lo que ideas. Artigas también quería era que todas las provincias tuvieran en los puertos, que los puertos no estuvieran dominados por Montevideo o por Buenos Aires, sino que todas las provincias participaran de los derechos de aduana, de las importaciones, exportaciones. Y la otra pregunta que te quería hacer era, dijiste que cuando ganaba el partido político, o sea, Colorado Blanco, el otro quedaba fuera digamos, del gobierno. Exacto. O sea que no era una democracia tan cabal, digamos. Bueno, ese es el gran reclamo, sobre todo el Partido Nacional, por eso hubo tantísimas guerras civiles, claro. El Partido Nacional, hasta Aparicio Saravia se seguía levantando fundamentalmente por esa causa, por la participación política. Y eso se reforma un poder ejecutivo cooptado por el partido que triunfaba. Y además había, como la elección presidencial no era directa, siempre había un juego de camarillas, de influencias para conseguir los votos de los representantes que
que le dieran a uno o a otro sus votos para así lograr la mayoría. ¿Y cuándo cambió eso? ¿Cuándo se empezó a contemplar a la minoría? Hasta luego de la Revolución de 1904. Yo creo que es Ajá. si no me En equivoco, la es la del Constitución, 17, en la del 17, en la Constitución del 17. que es la misma que se hace la separación, que se da la separación Exacto. Pero o sea que de la Iglesia y el Estado. o sea que en las presidencias de Valle y Ordóñez el Partido Nacional no tenía cabida en el gobierno. No, no tenían. No, No me acordaba de eso. tenemos a Sí. Adriana Cardoso, para no Gracias. monopolizar solo. Gracias a ti por preguntar. Tenemos a Adriana Cardoso, que hace ratito está con la mano levantada. Hola, ¿cómo andan? Hola. Maestra de escuela de tiempo completo en Solimar, Ciudad de la Costa. Muy bien, bienvenida. Gracias. Justamente hoy trabajé este tema, 6º año, y escuchando a Gonzalo, cada vez que decía cosas, yo decía, ay, esto lo dije hoy, me siento tan contenta de no haberme... Porque uno tiene a veces temor de alejarse o de tener algún error didáctico o histórico, ¿no? Yo arranqué con el cuadro de Leoni Matis, no sé cómo se pronuncia. Sí, Leoni Matis. Porque claramente que la escuela no se da en la profundidad que habló Gonzalo, pero los niños que, si bien viven acá, no están lejos de Montevideo, no van a Montevideo. Gracias a las salidas didácticas que han hecho antes, conocieron el Cabildo, conocieron la Plaza Matriz y mirando el cuadro reconocieron el Cabildo. Y empezaron, pero la plaza tiene árboles, pero la plaza tiene una fuente en el medio. Empezamos a hacer comparaciones, la actualidad con esa época. Y viendo también el cuadro de Blanes Viale, hicimos una comparativa de que ellos están haciendo historia con esto de la educación híbrida y la pandemia y la cuarentena, y que esa gente también estaba haciendo historia. Claro. Y varios niños me dijeron, digo, porque capaz que es una pregunta para ustedes, me decían, ¿se pueden conseguir los nombres de algunos de los que subieron ahí a jurar? Porque capaz que hay bisnietos y tataranietos de esa gente que hizo historia. Y otra cosa interesante que ellos mismos decían, pero esa no era la bandera. ¿Por qué pintaron la bandera, el pabellón, cuando era diferente? Ahí me mataron porque yo no tenía forma de contestarles, que ellos saben que era otra bandera, que tenía más franjas. Yo les dije que quizá la habían hecho actualizado el pabellón. Pero como ellos, a partir de las vivencias personales de haber ido al Cabildo, hasta me decían... cuando les leí que La Valleja había entrado al Cabildo, que hizo la jura, ellos entraron al Cabildo y nosotros estuvimos por donde estuvo La Valleja. O sea, ellos se ponen en esos lugares. Es tan lindo todo lo que ellos Pero ahora justo, si los llevas, si tenés la oportunidad de llevarlos o decirles que vayan justamente en estos días, o sea que reabrimos el museo, el fin de semana ya estuvimos abiertos, cambió la museografía de la Sala de los Constituyentes, donde, bueno, yo hice una selección de algunos artículos, obviamente no iba siempre digo, no se puede poner nunca todo en las paredes, pero hay una selección de artículos de la Constitución, están las acuarelas de Leoni Matis, y hay también como 2 maniquíes con símil ropa, atuendo femenino y masculino de la época, como, bueno, porque es algo que siempre lo volumétrico y lo textil atrae mucho, sobre todo a los niños y a las niñas, sí. Para sacarse fotos. Entonces, bueno, si tienen la oportunidad de volver a visitarnos, se van a encontrar justamente con una museografía específica de este tema. ¿Qué es eso? O sea, como las investigaciones después tienen su que ver con, obviamente están entrelazadas con las propuestas curatoriales o expositivas, para que pase esto que vos decís, para acercar y para aprender la historia de otra manera. Y les dije que si algún día pasan incluso por el Palacio Legislativo, que es un edificio público, que pidan para entrar o que averigüen el horario para ir a ver esa Constitución. Bueno, pero animalos a que vayan con sus familias, que la entrada es gratis y pueden ir
los sábados y los feriados laborables estamos abiertos, y es un paseo, suele ser, la ida al museo suele también ser un paseo familiar, por suerte. Por supuesto. Es otro espacio de socialización. Y antes de, no sé si es posible saber el listado de familias que subieron para llevarles una respuesta mañana, pero lo que Gonzalo dijo del Estadio Centenario también lo había dicho, que si vaciáramos el país en esa época y si existiera el estadio, entraría toda la población. El 5% creo que era que votaba, descartando todas esas condiciones que estaban en la Constitución, y ellos por regla de 3 calcularon y decían, qué poquita gente que votaba. Quedaban asombrados porque en sexto año tienen más, pueden abstraer o sacar otras conclusiones. Pero se dio una instancia muy, muy, muy enriquecedora hoy en la escuela. Me alegro, Adriana. Estela me dice, nos dice que le gustó la conferencia y bueno, si va a haber otra en otras fechas patrias. No es en fechas patrias, en verdad es cuando hay algún tema que nos inquieta, justo bueno, era un poco repasar las fechas, pero vamos a hacer otras con otras temáticas. En agosto no sé si vamos a hacer luego, suscríbanse a nuestro boletín de novedades a través de la página web, en nuestras redes, quizá hagamos para el 25 de agosto, pero sí en septiembre que tenemos una inauguración de una exposición que se va a llamar Feminismos en el siglo XX, y entonces seguramente hagamos un conversatorio acerca justamente de esa temática, o sea que no necesariamente tienen que estar atravesadas por una fecha de conmemoración de nuestra historia, sino también de un hito histórico, sino también por temas que nos vayan surgiendo o que nos van interesando. Por eso está bueno que se suscriban a través de la web al boletín de novedades, o entren a la página de Facebook, al canal de YouTube, a todas las redes y plataformas que tenemos para estar al tanto e inscribirse a estas instancias que, bueno, como que por lo que leo, les ha sido para todos interesante. Y acá una cosita más nomás, le quiero contestar a alguien que preguntó cuándo se establece el actual nombre de nuestro país. También se cambió la Constitución del 18, se pasó a República Oriental del Uruguay, y también quien comentó, William comentó lo del espíritu y la idea liberal, completamente de acuerdo, era el espíritu que primaba en los redactores de la Constitución, el liberalismo. ¿Y qué más? A ver si me quedó algo más. Alguien que propone una lluvia de ideas, la lluvia de ideas, sí, bienvenida sea. Nos escriben a través de las redes sociales, pero con mucho gusto, en Instagram, que es Museo Cabildo, y sí, por supuesto, esto es un ida y vuelta. Cuando hablamos de que es un espacio dialógico, es esto, o sea, el museo no tiene sentido sin la comunidad, y la comunidad es la que le da sentido, así que bueno. Y sí, la vamos a subir, la charla que alguien preguntó, se va a subir al canal de YouTube del museo. Sí. Alguien pregunta por qué no estaba la bandera de Artigas en la Escuela de la Constitución. Bueno, eso fue un poco la charla pasada, de que la figura de Artigas empieza a adquirir relevancia en el constructo histórico en otro momento. Bueno, creo que con esto, ahí te pregunta Néstor si considerás que la Constitución prevé una organización de tipo federal unitaria. No. Claro, en realidad no es ni federal ni unitario, es un estado nuevo. Lo de federal unitario se refiere más que nada a las Provincias Unidas. Que Buenos Aires quería un estado unitario con una capital en Buenos Aires, y la propuesta de Artigas era de una liga federal con provincias que mantuvieran su soberanía y se dieran en algunos aspectos para unirse. Acá lo que se hace con esta constitución es crear un estado nuevo, y si lo vemos como estado nuevo, es un estado unitario, porque es con una capital, y los distintos departamentos no actúan como una república federal. Es una república unitaria el Uruguay. Rodrigo, que tiene la mano levantada. A ver.
Sí, perdón, pero quedé traumado con eso de que el partido perdedor. No queremos que quedes traumado una charla nuestra, por favor, te pedimos. Pero ¿eso se decidió en la Asamblea Constituyente? Lo que no haya representación de los otros partidos, Sí. no sé si hubo una discusión en torno a eso y se decidió de que no. La Constitución no da pie a que haya representación de los partidos. Ni siquiera había partidos todavía en ese momento, ¿no? Claro. Cuando los constituyentes se reunieron, los partidos Colorado y Nacional no existían. Se dice que hay como un acuerdo en que para 1836, cuando se da la batalla de Carpintería, ahí ya se pelean con las divisas coloradas y blancas. Pero no previó esa constitución cómo se iba a regular eso, el tema de los partidos políticos y la participación en el gobierno. María Eugenia tiene la mano levantada también. Ay, bueno, la había visto, perdón. Hola, ¿qué tal? Tenés un fondo amarillo, María Eugenia, por eso no te veía la mano. Mi cocina. Bien. No, para complementar que alguien comentó sobre la figura de Artigas, si no me equivoco, también en ese momento para muchas personas representaba lo que era la falta de orden o incluso lo que se llamaba en ese momento la anarquía, digamos, por consecuencias que había tenido la revolución artiguista, ¿no? Que como comentaron durante todo el tiempo, nunca se puede generalizar que toda la sociedad pensaba eso, ni que tampoco toda la sociedad estaba ni con Artigas ni con los brasileros, pero había una parte de la población que como que la figura de Artigas estaba un poco mal vista por las consecuencias de la revolución que habían beneficiado a muchos y a otros los había perjudicado, sobre todo por sus intereses económicos y por el orden de la campaña. De acuerdo. Gracias, María Eugenia. Sí, es que justamente, o sea, también cuando hacemos esta serie de instancias es para empezar también a entender la historia como siempre como multifactorial y compleja, o sea, no es una línea de tiempo donde, o sea, cuando pasa en un lugar una cosa, pasan mil alrededor, y a veces hay que empezar como a transversalizar la historia también como si fuera matemática, como esos conjuntos que, bueno, tienen puntos que se tocan y otros que no, o sea, empecemos, que es la manera entretenida y real de aprender la historia. Es como si dijéramos, bueno, ahora, en este momento, bueno, seguro para cada uno el momento que está atravesando es distinto. Entonces, o sea, nunca esas generalizaciones o globalizaciones hegemónicas son reales. Entonces, bueno, está bárbaro el aporte que hiciste, porque claro, en ese momento Artigas no, o para algunos sí, y después Artigas sí, o sea, cómo va cambiando según también cómo van cambiando los paradigmas. A ver si queda alguien más que esté allí. No, bueno, nos felicitan, y nosotros a ustedes porque hoy fue de las que más nos extendimos, así que bueno. Yo estaba repasando el chat y a ver si había quedado alguna pregunta pendiente. Sí. Me parece que no, pero si hay alguien que no le hayamos contestado, ¿no? Que hable ahora o calle para siempre. O será hasta la próxima. O sea, hasta la próxima. Bueno, un placer a todos, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias nos vemos. A todos. O en nos agosto, vemos la próxima. O en septiembre. Estén atentos.